Buenas, con este vídeo continuamos la serie de partidas entre Anatoly Karpov y Garry Kasparov en el match por el título mundial disputado en Sevilla. El marcador al empezar la ronda 8 era de 2 victorias para Karpov y 1 victoria para Kasparov. El joven campeón llevaba las piezas blancas y empezó con peón c4, usando la apertura inglesa como su arma principal para este match. Karpov entró en la variante principal después de peón e5, caballo c3 y peón d6, reforzando el peón central. Las blancas contestaron con peón g3, dejando claro que su alfil de casillas blancas va a desarrollarse por la gran diagonal. En este momento, Karpov eligió peón c5, creando un imponente centro de peones que es apodado comúnmente como los cuernos. Los peones en las casillas C5 y E5 pueden verse como las puntas del cuerno de un toro. Aunque Karpov ha conseguido un buen control de la casilla D4, esta estructura de peones crea una debilidad crónica, la casilla D5. Fíjense que dicha casilla no puede ser defendida por ningún peón. Por lo tanto, la batalla estratégica girará alrededor de la casilla central. Kasparov se apresuró en controlar dicha casilla con alfil g2, caballo c6 desarrollando el caballo y peón a3 controlando el salto a la casilla b4 y amagando con la expansión peón b4. Las negras siguieron con peón g6 buscando desarrollar su alfil por la gran diagonal negra, y Kasparov reaccionó energéticamente con peón b4. Karpov rechazó capturar el peón blanco y optó por la continuación más sólida alfil g7. No obstante, veamos rápidamente por qué las blancas tendrían compensación por el peón sacrificado. Por ejemplo, tras la hipotética jugada peón c por b4, peón a por b4, caballo por b4, ganando el peón, y caballo f3, las blancas tendrían una ventaja considerable, así como ratifica el módulo de ajedrez. Las blancas estarían por delante en desarrollo y todas sus piezas tendrían excelentes perspectivas de actividad. La torre se encontraría en una columna abierta y el alfil de casillas negras podría activarse por la gran diagonal o a la casilla A3. Además, tras un rápido enroque corto, jugadas como peón D4 serían atractivas, aprovechando que el rey de las negras aún estaría en el centro. Bien, una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida después de la jugada peón b4. Karpov optó por la alternativa más sólida alfil g7, desarrollando el alfil, y torre b1, colocando la torre en una columna que potencialmente puede quedar abierta. El encuentro siguió con caballo g e7, habilitando el enroque y dejando la puerta abierta a jugar peón f5. Kasparov jugó peón e3 despejando la casilla e2 para su caballo, enroque corto y peón d3 reforzando el peón sensible en la casilla c4. Karpov jugó torre b8 sacando la torre de potenciales problemas tácticos en la gran diagonal blanca, caballo g e2 y alfil e6. Las negras están muy cerca de poder jugar peón d5, un avance de peón temático que la mayoría de veces iguala la posición. Es por este motivo que Kasparov en las siguientes jugadas va a tratar de inhabilitar dicha ruptura. Tras alfil e6, las blancas jugaron peón b5, forzando el caballo a dirigirse al único rincón disponible, la casilla a5. Aunque la jugada peón b5 deja la columna b cerrada, hecho que juega en contra del movimiento torre b1, también tiene una parte positiva. El caballo de Karpov queda mal ubicado, un detalle que Kasparov sabía que le molestaba especialmente a su contrincante. Karpov es un jugador reconocido por su juego posicional, hecho que explica por qué le preocupaba en especial la actividad y armonía de todas sus piezas. Después de caballo a5, Kasparov contestó alfil d2, atacando con rayos X el caballo de las negras. Es estratégicamente relevante considerar si la ruptura peón d5 es posible.
En la partida Karpov optó por la jugada peón b6, pero veamos rápidamente por qué peón d5 no era recomendable. Tras la hipotética ruptura seguiría peón c por d5, caballo por d5, caballo por d5, alfil por d5, alfil por d5 y dama por d5. Las blancas se enrocarían, ya que su torre estaba atacada, y las negras tendrían que lidiar con el caballo indefenso en la casilla a5. Tras dama d8 defendiendo el caballo, las blancas dispondrían de jugadas como dama c2 y torre f c1, poniendo en serios aprietos el flanco de dama del rival. Así pues, una vez hemos observado por qué el avance peón d5 era prematuro, volvamos a la partida atrás alfil d2. Karpov siguió con peón b6 defendiendo el caballo y habilitando la casilla de reciclaje b7 para la pieza menor. La partida continuó con enroque corto y caballo b7, evacuando el caballo y ahora sí amenazando la ruptura peón d5. Es por este motivo que Kasparov se vio forzado a jugar peón e4, un movimiento comprometido pero que deniega la ruptura liberadora a las negras. Remarco el adjetivo comprometido porque las blancas han creado un agujero en la casilla d4, que no puede ser defendido por ningún peón. Por lo tanto, si las negras logran colocar un caballo a la casilla d4, podrían estar más cerca de la igualdad. Después de peón e4, el encuentro siguió con rey h8, una jugada de semiespera y que prepara el avance del peón en la columna f. Kasparov respondió con dama c1, aumentando el control de las casillas negras en el flanco de rey. Peón f5, y ahora viene una jugada muy importante estratégicamente. Alfil g5. La idea de esta jugada consiste en ganar el control de la casilla d5. Fíjense que el caballo en la casilla e7 es un defensor clave de dicho punto. Karpov podía luchar por el control de la casilla d5 con la alternativa alfil f6. No obstante, si alfil f6, alfil por f6, torre por f6, peón f4 y las blancas estarían mejor, ya que todas sus piezas estarían coordinadas, mientras que el caballo en la casilla b7 y la torre en la casilla f6 estarían mal dispuestas. Bien, volvamos a la partida tras alfil g5. Las negras optaron por la jugada dama e8, rompiendo la clavada, y Kasparov cedió voluntariamente la pareja de alfiles con alfil por e7. Esta decisión es importante y por regla general debe haber un motivo de peso para ceder la pareja de alfiles. Concretamente, los motivos son que, primero, alfil por e7 asegura un buen control de la casilla de 5 y segundo, que el alfil de casillas negras no tiene buenas perspectivas de actividad. Los peones centrales están en el color de dicho alfil, disminuyendo así su actividad. Además, la gran diagonal negra está bloqueada por el peón en la casilla de 5, hecho que tampoco juega a favor del alfil de casillas negras. Tras esta jugada importante de las blancas, Karpov recapturó la pieza con dama por e7 y Kasparov siguió con su estrategia de luchar por las casillas blancas centrales con peón e por f5, liberando la diagonal para su alfil y habilitando potencialmente la casilla e4 para una pieza menor. Después de peón e por f5, las negras deben hacer frente a una decisión difícil estratégicamente. ¿Cómo capturar el peón en la casilla f5? ¿Con una pieza o con un peón? En términos generales, es mejor capturar con peón g por f5, una jugada típica de la defensa india de rey, una apertura que Karpov apenas empleó en su larga y dilatada carrera ajedrecística. En la partida, Karpov eligió alfil por f5, una jugada que en general se considera inferior, pero que en esta posición tiene la virtud que ataca el peón débil en la casilla de 3. Tras alfil por f5, el encuentro siguió con caballo de 5, colocando la pieza menor en la casilla clave y atacando la dama, dama de 7 y dama de 2, protegiendo el peón en la casilla de 3 y manteniendo la diagonal negra controlada.
A continuación, las negras tenían dos planes disponibles. Primero, jugar la maniobra caballo de 8, caballo de 6 y caballo de 4, mejorando sustancialmente la posición del caballo. No obstante, este plan permitiría a las blancas jugar peón a4, peón a5 y peón a por b6, debilitando el peón en b6 y abriendo la columna A. Karbov optó por el segundo plan disponible, que consistía en mantenerse firme y jugar caballo a5, evitando el plan de la ruptura en el flanco de dama. Debido a que las negras se encuentran en una posición puramente defensiva, Kasparov va a poder optimizar la posición de todas sus piezas a fin de preparar la única ruptura disponible en la posición, peón f4. Cabe decir que la jugada peón f4 es posicionalmente arriesgada, ya que puede abrir la gran diagonal para el alfil de casillas negras enemigo, pieza que no tiene rival. En consecuencia, las blancas deben preparar muy bien dicha ruptura para evitar activar la pareja de alfiles enemiga. Después de caballo a5, caballo e c3 y torre b e8, amagando con jugar peón e4, hecho que forzó caballo e4. Es instructivo ver cómo Kasparov está colocando sus dos caballos en puestos avanzados ideales. Ni la casilla de 5 ni la casilla de 4 pueden ser controladas por ningún peón, una marca de calidad muy relevante. Karpov siguió con su política de juego y se mantuvo firme con la jugada caballo b7 y peón a4, dejando en el aire ideas de peón a5. Las negras contestaron con caballo a5 y Kasparov jugó peón h4, ganando espacio en el flanco de rey, controlando la casilla g5 e insinuando con el avance peón h5. Las negras siguieron esperando con caballo b7, rey h2 mejorando el rey, torre b8, torre a1 y caballo a5. Ahora es necesario darse cuenta que Karpov está amenazando caballo b3, atacando la dama y, más importante aún, creando una ruta directa a la casilla de 4. Como ya he comentado anteriormente, si el caballo de Karpov llega a esta casilla central, las negras podrían luchar por el control de casillas claves. Desafortunadamente para el ex campeón, Kasparov no pasó por alto este detalle y contestó torre a3, salvaguardando la casilla b3. Ambos jugadores siguieron maniobrando con torre f7, dama c3 controlando la casilla d3 y liberando la torre blanca, torre d8 y torre a2, preparando un futuro pase de la torre por segunda fila. Karpov aprovechó que la dama blanca había abandonado la diagonal negra que va de la casilla c1 a la casilla h6 y jugó alfil h6, activando el alfil pasivo. No obstante, Kasparov puede mermar la fuerza del alfil enemigo con caballo g5, bloqueando la diagonal. Capturar el caballo con alfil por g5 sería un error, ya que las blancas seguirían con peón f4, reforzando el peón y abriendo la columna f. Así pues, Karpov movió su torre atacada a la casilla f8, torre e2 acercando la torre al centro y alfil g7, insinuando con la jugada peón e4 atacando la dama. En consecuencia, Kasparov contestó dama c2, apartando a su dama y controlando la casilla clave b3, para que el caballo de Karpov no pueda activarse. Después de dama c2, Karpov siguió a la espera de acontecimientos con torre d e8 y Kasparov reagrupó sus fuerzas con caballo e3, alfil h6 y alfil d5, activando el alfil de casillas blancas. El encuentro siguió con alfil g7, jugada de espera, dama d1 echando un ojo al flanco de rey y peón h6, expulsando el poderoso caballo en la casilla g5, pero debilitando el peón en la casilla g6. Las blancas llevaron su caballo al centro con caballo e4, dama d8, torre a2, jugada de espera y alfil c8, manteniendo la pareja de alfiles. Kasparov siguió con caballo c3, dejando la casilla e4 libre para el alfil,
ya que el peón en la casilla G6 es más vulnerable tras la jugada peón H6. Asimismo, Karpov aprovechó que ningún caballo de su rival podía acceder rápidamente a la casilla G5 y optó por peón H5. Este movimiento da un aire al alfil de casillas negras y bloquea ideas con el avance peón H5. Kasparov siguió con su plan y llevó su alfil a la casilla E4, atacando la debilidad en la casilla G6. Torre E6 protegiendo el peón, caballo C, D5 y alfil H6, activando el alfil pasivo. A continuación, las blancas realizaron el movimiento caballo G2, indicando claramente que están preparando la ruptura temática peón F4. Fíjense que hay 3 piezas y un peón apoyando este avance. Otro detalle remarcable es que la torre blanca en la casilla 2, aunque esté en el otro flanco, puede acceder rápidamente a la acción vía la segunda fila. Por otro lado, el caballo en la casilla 5 no solo está en el flanco equivocado, sino que además no puede llegar al flanco de rey fácilmente. Así pues, las negras juegan prácticamente con una pieza de menos en dicho flanco. Después de caballo G2, podríamos decir que hemos llegado al punto crítico de la partida. Las blancas están amenazando la ruptura temática peón F4 y por lo tanto Karpov debe tener una buena respuesta ante dicha ofensiva. El módulo de ajedrez sugiere como única opción para mantenerse en la partida la jugada alfil B7. Este movimiento trata de eliminar el poderoso caballo de las blancas y en consecuencia quitarle fuerza a la ruptura peón F4. En el encuentro, Karpov acabó jugando rey G7, un error que colapsó su posición. No obstante, creo que es instructivo ver por qué la alternativa alfil B7 era la mejor defensa. Por ejemplo, tras el hipotético movimiento del alfil, la misma ruptura con peón F4 sería mucho menos efectiva ya que seguiría alfil por D5, alfil por D5 y torre E F6. Las piezas pesadas de las negras se coordinarían en la columna F y la posición de Kasparov sería menos clara. De hecho, tras torre A F2, Karpov podría haber jugado peón E por F4 luchando por la columna. Podrían seguir jugadas como dama D7 y caballo B7 para acabar de coordinar las fuerzas de las negras. Vista esta variante, volvamos al momento clave de la partida tras caballo G2. Karpov, apurado de tiempo, eligió rey G7, una jugada que permite a las blancas realizar la ruptura de forma impune. Después del movimiento peón F4, las negras tienen una posición muy complicada. Kasparov goza de todas sus fuerzas para atacar el flanco de rey, mientras que Karpov se encuentra con una pieza de menos debido al caballo aislado en el flanco de dama. De nuevo, el mal menor era jugar alfil B7, a fin de eliminar la mejor pieza de las blancas, el caballo en la casilla de 5. Sin embargo, las negras jugaron peón E por F4, eliminando el peligroso peón blanco, pero acercando el segundo caballo a la acción, con caballo G por F4. Las negras siguieron con torre E5, bloqueando la diagonal negra, y Kasparov saltó a la yugular de su rival con la jugada caballo por G6. El joven campeón evaluó correctamente que las blancas pueden ceder 2 piezas menores por una torre y peón, ya que la seguridad del rey enemigo se ve muy comprometida. Veamos cómo las blancas remataron la partida. Después de caballo por G6, Karpov está forzado a intercambiar torres cediendo el control de la columna F, ya que se estaba amenazando torre por F8 apoyado con el caballo. Por lo tanto, tras torre por F1, dama por F1, torre por E4, sacrificando la torre con la idea de tras peón D por E4 ganar una segunda pieza menor con rey por G6. Desde un punto estrictamente materialista, ambos bandos tienen la misma cantidad de puntos. Las negras tienen 2 piezas menores por una torre y peón de las blancas. No obstante, hay un factor crucial que no estamos teniendo en cuenta: la seguridad del rey de las negras.
El ex campeón no podrá hacer frente al ataque coordinado del caballo en la casilla de 5, la dama y la torre blanca. Sin ir más lejos, tras rey por G6, Kasparov realizó un pase de la torre por segunda fila para llevarla a la casilla F2. Las negras jugaron dama E8 protegiendo la casilla de entrada en F7, y las blancas contestaron con el movimiento energético peón E5. El joven campeón sacrifica un peón a fin de abrir otro frente de ataque hacia el monarca enemigo, la diagonal blanca que va de la casilla B1 a la casilla H7. El encuentro terminó con peón D por E5, torre F6, jaque, rey G7 y torre D6, momento en el cual Anatoly Karpov se rindió. Las blancas están amenazando dama F6 jaque, ganando el alfil en la casilla H6 y manteniendo un ataque fulminante. La partida podría haber seguido con dama F7 protegiendo la casilla F6. No obstante, tras dama por F7 jaque, rey por F7 y torre por H6, las blancas tendrían una calidad de más y una mayoría de peones móviles en el flanco de rey. Por ejemplo, si caballo por C4, seguiría torre por H5 y las blancas tendrían dos peones pasados y conectados. Por otro lado, si alfil G4, protegiendo el peón, la directa caballo E3 defendería al peón en la casilla C4 y atacaría el alfil. Antes de acabar, querría mostrarles brevemente unas imágenes de cómo se vivió ese momento en el tablero. En el vídeo, Kasparov había jugado torre D6, el último movimiento del encuentro. Karpov, tras asegurarse de que no había ninguna escapatoria, paró el reloj y se rindió frente a su compatriota y tenaz rival. Ambos jugadores firmaron las planillas con los movimientos de la partida y dieron por finalizada la octava ronda del match. En conclusión, creo que esta partida es un magnífico ejemplo posicional de Garry Kasparov. El joven campeón se desenvolvió muy bien en una estructura de peones cerrada y supo preparar con maestría la única ruptura disponible en su posición, peón F4. Tras esta última victoria de Kasparov, el match se encontraba de nuevo igualado, con 2 victorias para cada jugador. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.